Por favor, sujete la pierna. ¡Ya hemos llegado! ¡Ya estamos! Cuidado con las escaleras. Despacio, despacio. Eso es. Con cuidado. Buenos días. Soy el Dr. Yu. Firmé su ingreso ayer. No estoy loca, ¿sabe? Le explicaré lo que tengo pensado. Propongo que nos veamos aquí todos los días para hablar durante 1 o 2 horas. ¿Hablar? Sí, solo hablar. Para intentar averiguar qué le perturba. A fin de distraerla lo menos posible, yo me sentaré ahí, detrás de usted. Debo rogarle que no intente volverse para mirarme bajo ningún concepto. Bien. ¿Tiene alguna idea de qué puede haberle provocado los ataques que sufre? Humillación. Cualquier tipo de humillación. No aguanto verla y me provoca náuseas, ¿entiende? Y entonces empiezo a sudar un sudor frío. Mi padre perdía los estribos continuamente. Siempre se enfadaba con... Cuando ha dejado de hablar ahora mismo, ¿le ha sacado No lo sé. una imagen, tal vez? ¿Era una imagen? ¿Qué imagen era? Era una mano, la mano de mi padre. ¿Por qué cree que la ha visto? ¿Por qué? Siempre que... Después, siempre que nos azotaba, después teníamos que besarle la mano. Es muy extraño. El caso que estudié la semana pasada. Anoté aquí su nombre en clave, Sabina S. Y aquí está ella, Sabina Spielrein. Toda una coincidencia. Ya sabes que yo no creo que exista tal cosa. Spielrein no es un apellido muy ruso. No, es judío. Su padre es un destacado comerciante
es excepcionalmente culta. Habla nuestro idioma con soltura. Al parecer aspira ella misma a ser médico. Tal vez sea ella. ¿A qué te refieres? La que estabas buscando para tu tratamiento experimental, la cura del habla. Qué sagaz eres. Ya he empezado con ella. Da patadas. ¿Lo notas? Ah, sí. Ahí está. Lo que no entiendo es por qué Freud, habiendo propuesto esa idea terapéutica radical, la cura del habla, ese psicoanálisis, luego haya dejado pasar tantos años sin dar a conocer ni un esbozo de sus procedimientos clínicos. ¿A qué está jugando? Supongo que usará el método con sus pacientes. Ni idea. ¿Serías tú entonces el primero en ponerlo a prueba? ¿Es posible? Pregúntaselo, escríbele. No le conozco. Da la casualidad de que la madre de Spielrein quería llevarla a ver a Freud. Otra coincidencia. Mi padre cree que mi madre no le ama. Y tiene razón, no le ama. ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo mi ángel. ¿Qué ángel? Una voz interior. Solía decirme que yo era una persona excepcional. Por alguna razón siempre hablaba en alemán. Los ángeles siempre hablan en alemán. Es lo tradicional. Me otorgó el poder de saber lo que las personas van a decir antes de que abran la boca. Una habilidad útil para un médico. Esperas ser médico algún día, ¿no es cierto? Yo jamás seré médico. ¿Por qué no? Debo ausentarme un tiempo. Lo lamento, acabamos de empezar. El servicio militar, todos tenemos que cumplirlo. Solo será un par de semanas. ¡No pérdida de tiempo! No puedo detener lo que sea que quiera saber. Solo consigue enojarme y aunque pudiera decírselo, usted lamentaría que... Además, no me ocurre nada. Ni siquiera quiero curarme. ¡Pare! ¿Qué? Solo es... ¡Quiero dejar de hacer eso! Disculpe. ¿Podemos volver ya? Sí, lo deseo. Necesito volver. Es una pérdida total de mi tiempo. Rellenar recetas para los hongos de los pies y examinar penes de la mañana a la noche. ¿Es eso lo que haces? No es bueno para mí, ni para mis pacientes. Está jugando con la comida. No tengo hambre. No me diga. Tendré que informar al profesor Gloria. Haga lo que quiera. Por favor, señorita. Vamos, señorita, déme la mano. Vamos. Por favor. Caerá enferma. Señorita Spielrein. El director. Me temo que tienes demasiado tiempo libre. Soy un ferviente defensor de involucrar a nuestros pacientes en tareas productivas. ¿Cuáles son sus intereses personales? El suicidio. Los viajes interplanetarios. Cuando el doctor Jung regrese, le pediré que hable más detalladamente de todo esto con usted. Manténgale alejado de mí. No quiero volver a verle nunca.
He hablado con el jefe director de encontrarle alguna ocupación. Le he dicho que siempre se ha interesado por la medicina y ha sugerido que podría ayudarme ocasionalmente en mi investigación. Tenemos poco personal y a mí me sería de gran ayuda. Bien. Bosques. Caja. Cama. Dinero. Banco. Niño. Pronto. Familia. Unida. Sexo. Masculino. Muro. Flores. Joven. Bebé. Preguntar. Responder. Gorra. Llevar. Testarudo. Ceder. Tristeza. Niño. Fama. Doctor. Divorcio. No. Gracias. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cómo lo he hecho? De maravilla. Adiós. Sí. Adiós. ¿Alguna observación preliminar? Obviamente lo que predomina en su mente es su embarazo. Bien. Y es un poco... ¿cómo se diría? ¿Por qué no probamos con una palabra inventada por nuestro jefe director? Ambivalente. Sí. Respecto al bebé. ¿Algo más? Yo diría que teme que su marido esté perdiendo el interés por ella. ¿Qué le hace creer esto? Las largas pausas ante las palabras familia y divorcio. Entiendo. Y cuando usted dijo gorra, dijo llevar. ¿Podría ser una referencia a la anticoncepción? Muestra un gran don para esto. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. Era su esposa. Lo siento. ¿Lo sientes? Te prometí un hijo el día de Navidad y llega con un día de retraso y el sexo equivocado. No seas absurda.
A de Ágata. La próxima vez te daré un hijo. ¿Puede explicar por qué pasa las noches tan mal? Tengo miedo. ¿De qué? Hay algo en el cuarto, algo como... un gato, solo que puede hablar y se mete en la cama conmigo. Anoche, de repente, me susurró algo al oído. No pude oír qué era. Pero luego... lo sentí contra mi espalda. Como algo viscoso, como algún tipo de molusco moviéndose contra mi espalda. Pero cuando me volví no había nada. ¿Lo sintió contra su espalda? Sí. ¿Estaba desnuda? Lo estaba. ¿Se masturbaba? Hábleme de la primera vez que recuerde que le azotó su padre. Supongo que tendría unos 4 años. Habría roto un plato. Sí. Y me dijo que fuera al cuartito y que me quitara la ropa. Y entonces entró él y me dio un tatote. Y entonces yo estaba tan asustada que me oriné encima. Me volvió a azotar. Y entonces yo... Esa primera vez, ¿qué sintió respecto a lo que le pasaba? ¿Puede repetirlo? No la he oído bien. Me gustó. Hizo que me excitara. ¿Y siguió gustándole? Sí. Después solo tenía que decirme que fuera al cuartito para que yo me ofreciera. Cuando se trataba de mis hermanos o incluso, aunque solo me amenazara, era suficiente. Tenía que tumbarme y quería tumbarme y deseaba tocarme. Luego en la escuela cualquier cosa lo provocaba, cualquier tipo de humillación. Buscaba cualquier humillación, incluso aquí cuando golpeó mi abrigo con su bastón. Tuve que regresar enseguida por la excitación. No hay remedio para mí. Soy infame y repugnante y corrupta. Debo
debo salir de aquí jamás. Qué alegría conocerle al fin. Profesor Fry. Sea bienvenida. Por favor. Tal vez los términos en sí deberían revisarse. Si, por ejemplo, se nos ocurriera un término más suave que vivido, tal vez no encontraríamos tanta resistencia emocional. Facilitaría mucho el apartado de la enseñanza. ¿El eufemismo una buena idea? En cuanto se den cuenta de a qué nos referimos, se sentirán igualmente horrorizados. Entiendo su postura, pero sigo creyendo que hay que suavizar las cosas cuando se trata de cuestiones de la sexualidad. Y, por cierto, le ruego que no se sienta usted cohibido. Mi familia está acostumbrada a los temas de conversación menos apropiados durante las comidas. Tengo un buen número de ejemplos clínicos que creo que apoyan mi punto de vista respecto de la sexualidad. ¿Y cómo está su pequeña paciente Rosa? Tal como le dije, tras su abreacción inicial, ha habido una mejora espectacular. La hemos matriculado en la Facultad Médica de la Universidad, donde le va muy bien. Es un anuncio andante de la efectividad del psicoanálisis. Psicoanálisis. Es más lógico. Y suena mejor. Si usted lo dice. ¿Sigue tratándola? Sí. Y seguimos desenterrando nuevo material. Por ejemplo, el extraordinario procedimiento que concibió de pequeña. Se sentaba sobre un talón, intentaba defecar y al mismo tiempo intentaba impedirse la defecación. Dijo que eso le provocaba sensaciones de mucho gozo. Bonita historia. Aquellos de mis pacientes estancados en la etapa anal de su desarrollo erótico a menudo cuentan detalles muy divertidos. Y por supuesto todos son maniáticos, compulsivamente ordenados, tozudos y extremadamente tacaños. No dudo de que su rusa se ajusta a ese patrón. La verdad es que no. Los aspectos masoquistas de su perfección están mucho más arraigados que cualquier fijación anal que hayamos visto. ¿Ambos están relacionados? Solo puedo decirle que es bastante desordenada, emocionalmente generosa y excepcionalmente idealista. Bueno, quizás sea la idiosincrasia rusa. ¿Sabe si es virgen? Sí, seguro. Casi seguro. No, seguro. No creo que se dé cuenta de lo fuerte y profunda que es la oposición a nuestro trabajo. Está toda la institución médica, claro, bramando para enviar a Freud a un auto de fe. Pero eso no es nada comparado con lo que ocurre cuando nuestras ideas empiezan a ser difundidas de forma desvirtuada entre el gran público. Las negaciones, la histeria, la rabia incoherente. Pero ¿no podría eso causarlo su insistencia en la interpretación exclusivamente sexual del material clínico? Lo único que hago yo es señalar lo que la experiencia me indica que debe ser la verdad.
Y le aseguro que dentro de 100 años nuestro trabajo seguirá siendo rechazado. Colón no tenía ni idea de qué país había descubierto. Al igual que él, yo voy a oscuras. Solo sé que he pisado la costa y que el país existe. Yo le veo más como Galileo y sus detractores que le condenaron mientras se negaban a mirar por su telescopio. En cualquier caso, yo solo he abierto una puerta. Corresponde a los jóvenes como usted cruzar el umbral. Estoy seguro de que aún tiene muchas más puertas que abrirnos. Claro que está la añadida dificultad. Y consiguiente munición para nuestros enemigos de que todos nosotros aquí en Viena, en nuestro círculo psicoanalítico, somos judíos. No veo qué importancia tiene eso. Ese, si me lo permite, es un comentario exquisitamente protestante. En mi sueño había un caballo que era elevado con cables a una altura considerable. De repente se rompía el cable y el caballo caía al suelo. Pero no estaba herido. Se levantaba de un salto y se iba galopando, frenado tan solo por un pesado tronco que estaba obligado a arrastrar por el suelo. Entonces un jinete montado en un caballo pequeño surgía ante él y se veía forzado a minorar la marcha. Luego un carruaje aparecía delante del caballo pequeño y nuestro caballo debía aminorarla aún más. Imagino que el caballo es usted mismo. Sí. Su ambición se ha visto de algún modo frustrada. El jinete que me frena. Sí. Creo que podría referirse al primer embarazo de mi esposa. Tuve que renunciar por ello a una oportunidad de ir a América. El carruaje de delante tal vez aluda a mi temor de que nuestras dos hijas, y quizás otros hijos aún por venir, impidan aún más mi progreso. Como padre de 6 hijos, puedo confirmarlo. Sin mencionar las inevitables dificultades financieras. No. Afortunadamente, mi esposa es extremadamente rica. Ah. Sí. Es usted afortunado. El tronco. ¿Sí? Creo que tal vez debería plantearse la posibilidad de que represente el pene. Sí. En cuyo caso, el tema sería una cierta restricción sexual provocada por el temor a una interminable sucesión de embarazos. Si uno de mis pacientes me hubiese relatado ese sueño, le habría dicho que el número de elementos represivos que rodean al desdichado caballo podrían apuntar a una decidida supresión de un desenfrenado deseo sexual. Sí. Existe esa posibilidad. Me pregunto si es usted consciente de que nuestra conversación ha durado hasta ahora 13 horas. Cuánto lo siento, no tenía ni idea. Mi querido y joven colega, por favor, no se disculpe. Es nuestro primer encuentro. Teníamos mucho que contarnos. Y a menos que esté equivocado, siempre lo tendremos. Tendré que andarme con mucho cuidado. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Es tan persuasivo, tan convincente. Te hace sentir que deberías abandonar tus propias ideas y simplemente seguirle. Sus seguidores en Viena son todos profundamente vulgares. Un grupo de bohemios y degenerados que solo recogen las migajas de su mesa. Pues tal vez haya alcanzado la fase en que le importa más la obediencia que la originalidad. Intenté abordar su obsesión por la sexualidad, su insistencia en interpretar todo síntoma en términos sexuales. Pero es del todo inflexible. En mi caso, claro, habría tenido razón. Sí. Como también la tendría en muchos casos,
Puede que incluso en la mayoría de los casos. Pero tiene que haber más de una entrada al universo. ¿Le gusta Wagner? La música y el hombre, sí. Me interesa mucho el mito de Sigfrido. La idea de que algo puro y heroico pueda quizás solo provenir de un pecado incluso tan sombrío como el incesto. Es muy extraño. ¿El qué? Como ya le he dicho, no creo en las coincidencias. No creo que nada ocurra por casualidad. Todas estas cosas tienen un significado. El caso es que yo mismo estoy escribiendo sobre el mito de Sigfrido. ¿En serio? Se lo aseguro. ¿Cuál de sus óperas es su favorita? El oro del Rin. Sí, es verdad. También la mía. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cree que tengo alguna posibilidad de convertirme en psiquiatra? Sé que podría. No recibo más que buenos informes sobre su trabajo en la universidad. Necesitamos personas que sean como usted. ¿Quiere decir loca? Sí. Los médicos cuerdos tenemos graves limitaciones. Querido amigo, creo que puedo al fin permitirme este tratamiento informal para dirigirme a usted y pedirle que me conceda un favor muy especial. El doctor Otto Gross, un muy brillante, aunque errático personaje, necesita urgentemente de su ayuda médica. Considero que es el único hombre, aparte de usted, capaz de aportar una importante contribución a nuestro campo. Pase lo que pase, no le permita irse antes de octubre, cuando yo podré relevarle y hacerme cargo. Y recuerde el aviso de su padre cuando Otto era solo un niño muy pequeño. Tenga cuidado, que muerde. ¿Sigue sintiéndose amenazado por su padre? Cualquiera con sentido común se siente amenazado por mi padre. Es extremadamente amenazador. Su deseo de hospitalizarle, ¿no cree que nace de una preocupación por su bienestar? Escuchen. ¿Qué desea cualquier viejo patriarca normal en el ocaso de su vida? Desea nietos. Nietos varones. ¿Tengo razón? Pero el verano pasado, cuando le obsequié, no con uno, sino con 2 pequeños Gross. Uno con mi esposa y otro con una de mis más respetables amantes. ¿Me lo agradeció? Y ahora que hay otro en camino, cierto es que con una mujer a quien apenas conozco, le da una apoplejía. Y lo único que se le ocurre es encerrarme en un manicomio. ¿Tiene usted hijos? 2 niñas. ¿De la misma madre? Sí. Así que, ¿no cree en la monogamia? Para un neurótico como yo, no me imagino un concepto que me provoque más tensión. ¿Y no le parece necesario o deseable ejercer algo de moderación para contribuir, digamos, al buen funcionamiento de la civilización? ¿Para qué? ¿Para ponerme enfermo? Bueno, en una sociedad racional habría que practicar alguna forma de represión sexual. No me extraña que los hospitales estén abarrotados. Dígame, ¿cree que el mejor modo de aumentar su popularidad entre sus pacientes es diciéndoles lo que más desean oír? ¿Qué importancia tiene si les caemos bien o no? Pues no lo sé.
Suponga que quiera follárselas. Si hay una cosa que he aprendido en mi corta experiencia, es esta. No reprimas nunca nada. ¿No se ha acostado con ninguna de sus pacientes? Por supuesto que no. Debo manejar las tentaciones de la transferencia y la contratransferencia y... eso es una fase esencial del proceso. Cuando ocurre una transferencia, cuando la paciente siente una fijación por mí, le explico que es solo un símbolo de sus desgraciadas costumbres monógamas. Le aseguro que es normal querer acostarse conmigo, pero solo si al mismo tiempo reconoce ante sí misma que desea acostarse con muchas otras personas. ¿Y si no lo desea? Entonces la convenzo de que eso es parte de la enfermedad. Así son las personas. Si nosotros no les decimos la verdad, ¿quién lo hará? ¿Cree que Freud tiene razón? ¿Cree que toda neurosis tiene un origen exclusivamente sexual? Yo creo que la obsesión de Freud por el sexo seguramente está muy ligada al hecho de que él nunca lo practica. Es posible. Me parece que da una medida de la auténtica perversidad de la raza humana. El que una de sus muy pocas actividades genuinamente placenteras se vea sometida a tanta histeria y represión. Pero no reprimirse significa desencadenar toda clase de fuerzas peligrosas y destructivas. Nuestro trabajo es hacer que los pacientes sean capaces de ser libres. He oído que ayudó a una de sus pacientes a quitarse la vida. Era decididamente suicida. Yo solo le expliqué cómo podía hacerlo sin errar. Luego le pregunté si no prefería la idea de convertirse en mi amante. Optó por ambas cosas. No podemos querer eso para nuestros pacientes. La libertad es la libertad. He estado pensando en la ópera de Wagner. En ella dice que la perfección solo se alcanza a través de lo que convencionalmente se considera pecado. ¿Es correcto? Lo cual debe sin duda de estar asociado a la energía creada por la fricción de opuestos. No solo el que usted sea el médico y yo la paciente, sino también que usted es suizo y yo rusa, que yo soy judía y usted ario, y hay muchas otras diferencias más oscuras. ¿Oscuras? Si tengo razón, solo en el choque de fuerzas destructivas puede crearse algo nuevo. Verá, cuando mi padre me trajo a usted estaba muy enferma y mi enfermedad era sexual. Está claro que el tema que estudio está enteramente anclado en la sexualidad. Así es natural que sea cada vez más agudamente consciente de que no tengo experiencia sexual. A los estudiantes de Derecho no se les pide que roben bancos. Se supone que el hombre debe ser quien tome la iniciativa. ¿No cree que hay algo masculino en cada mujer y algo femenino en cada hombre? ¿O que debería haberlo? Tal vez. Supongo que tiene razón, sí. Si alguna vez quiere tomar la iniciativa, vivo en ese edificio de ahí.
balcón del mirador. No entiendo a qué está esperando. Llévesela a un lugar apartado y una vez allí propínele una buena tunda. Está claro lo que ella desea. ¿Cómo puede negarle un placer tan sencillo? El placer nunca es sencillo, como usted bien sabe. ¿Lo es? Claro que lo es. Hasta que decidimos complicarlo. Lo que mi padre llama madurez. Lo que yo llamo rendición. La rendición para mí sería ceder a esos impulsos. Entonces ríndase. No importa cómo lo llame, siempre y cuando no deje escapar la experiencia. Eso es lo que yo le prescribo. Se supone que le trato yo a usted. Y ha sido muy efectivo. Yo diría que el análisis no está lejos de tocar a su fin. El mío sí. No estoy tan seguro del suyo. He pasado tanto tiempo con él que temo no haber cumplido con otros de mis pacientes. Es inmensamente ese doctor, seguro de tener la razón y obsesivamente neurótico. Muy peligroso, la verdad. ¿Es que duda de su capacidad para convencerle? Peor que eso. Lo que temo es su poder para convencerme a mí. Sobre el tema de la monogamia, por ejemplo. ¿Por qué hay que poner un esfuerzo tan frenético en reprimir nuestros instintos más básicos y naturales? No lo sé, dígamelo usted. De veras lo necesitaba. Doctor Jung, puedo asegurarle que gracias a usted estoy vivo y sano. Pero por favor, tenga la bondad de decirle a mi padre que he muerto. Y haga lo que haga, no pase junto al oasis sin detenerse a beber. Otto. ¿Quién es? Un amigo. Adelante, pase. Es tan hermosa.
Siento como si siempre hubiéramos vivido aquí. Dicen que podremos mudarnos a finales de la semana. Lamento volver a estar así. ¿A qué te refieres? Tan hinchada y poco atractiva. No seas absurda. Supongo que desearía ser polígamo, como Otto Gross. Si lo fuera, sería algo muy diferente de lo que tenemos. Y que es sagrado. Eso te tendría que quedar claro. No desearía saber nada al respecto. Tengo una sorpresa para ti. El barco que siempre has querido, con velas rojas. Gracias. Gracias por todo esto. Eres un buen hombre. Te mereces todo lo bueno. Si te digo algo, ¿prometes no tomarlo a mal? ¿Qué? ¿No crees que deberíamos dejarlo ahora? Estoy casado. Obviamente estoy siendo falso. Es adecuado que perpetuemos este engaño. ¿Tú quieres dejarlo? Por supuesto que no. Cuando haces el amor con tu esposa, ¿cómo es? Descríbemelo. Cuando vives bajo el mismo techo con alguien, se convierte en un hábito. No sé, es siempre muy tierno. Entonces esto es otra cosa. Otra cosa. En otro país. Conmigo. Quiero que seas feroz. Quiero que me castigues. Sabía que esta vez sería un niño. Te lo dije. Y yo te creí. ¿Volverás a nosotros ahora? Una pena. Jamás debería haberle enviado al doctor Gross. Me culpo por ello. No, le estoy muy agradecido. Todas esas charlas provocativas ayudaron a cristalizar muchas de mis ideas. ¿De verdad le envió la factura de su hotel? Solo por un par de noches. Es un adicto. Ahora lo veo. Acabará por hacerle mucho daño a nuestro movimiento. Es
consciente de que esto le convierte en el indiscutible príncipe heredero, ¿no? Mi hijo y heredero. No sé si me merezco semejante honor. No diga ni una palabra más. Suelo pasear por aquí a menudo. Ha inspirado algunas de mis mejores ideas. You mustn't think I have a closed mind. I have absolutely no objection to Creer que soy estrecho de miras. Logía cuanto le plazca. Pero sí recalcaré que nuestro campo libra tantas batallas que sería peligroso extraviarse en cualquier tipo de misticismo. ¿No lo entiende? Debemos ceñirnos a confines rigurosamente científicos. ¿Se encuentra bien? Sí, pero no puedo estar de acuerdo. ¿Por qué debemos trazar una línea arbitraria y descartar campos enteros de investigación? Precisamente porque el mundo está lleno de enemigos que buscan el modo de desacreditarnos. Y en cuanto vean que abandonamos la tierra firme de la teoría sexual para sumirnos en el barro negro de la superstición, se abalanzarán. Creo que el mero hecho de plantear esos temas es un suicidio profesional. Sabía que eso iba a pasar. ¿Qué? Sentía que algo así iba a pasar. Tenía como un ardor en el estómago. ¿De qué está hablando? Es por el calor. La madera de la biblioteca ha crujido, eso es todo. No, es lo que se conoce como un fenómeno de exteriorización catalítico. ¿Un qué? Un fenómeno de exteriorización catalítico. No sea ridículo. Mi diafragma se ha puesto al rojo vivo. Sé que es tarde. Y otra cosa, volverá a ocurrir. ¿El qué? Dentro de poco, volverá a ocurrir. Mi querido amigo, esa es exactamente la clase de cosas a las que me refería. Debe prometer. ¿Lo ve? Solo es... No puede hablar en serio. Hay tantos misterios, tantos caminos que recorrer. Nunca seremos suficientemente cautos. No podemos desviarnos por esas zonas especulativas. La telepatía, bibliotecas que cantan, hadas al fondo del jardín. No podemos. No podemos. Hay un poema de Lermontov que no me quito de la cabeza sobre un prisionero que por fin alcanza algo de felicidad cuando consigue soltar a un pájaro de su jaula. ¿Por qué crees que le das vueltas? Creo que significa que cuando sea médico lo que más deseo por encima de todo es devolverle a la gente su libertad. Igual que tú me has dado la mía. Muy bien, ya es suficiente. Ya está. Fascinante. Vamos, querida. Todos los síntomas típicos de una ninfómana. Sí. Excepto que cuando alguien respondía a sus insinuaciones, huía despavorida. Ese es el rasgo más extraño del caso. Debo decirle que es un gran placer verle en su hábitat natural. Corren rumores en Viena de que ha tomado como amante a una de sus pacientes. Es absolutamente falso. Pues claro que lo es. Y eso les he dicho a todos. ¿Qué están diciendo? Ah, no sé. Que la mujer se ha estado jactando de ello. Que alguien está enviando cartas anónimas. Lo habitual en estos casos. Tenía que pasar tarde o temprano.
Son gajes del oficio. Sí. Y espero no ser jamás tan estúpido como para enredarme con una paciente. Estoy confuso. Me siento atrapado. Atrapado por mí mismo en sentimientos divididos, culpables. Jamás he querido que te sintieras culpable. No veo cómo podemos continuar. No debes decir eso. Tengo algún tipo de enfermedad. Recuerda el amor y la paciencia que mostré contigo cuando estabas enferma. Eso es lo que necesito de ti. Y lo tienes siempre. Por favor, no te vayas. Debo irme. Debo hacerlo. No. Debo hacerlo. No. Debo hacerlo. No puedo decir que lamente despedirme de él. No ha sido un invitado de trato fácil. No. Creo que no se ha recuperado de la primera visión que ha tenido de la casa. Claro que, comparada con su diminuto piso en Viena... ¿Por qué se ha negado a conocer al Herr Director? Siempre ha sido propenso a albergar resentimientos incomprensibles. ¿Te ha contado algo de unas cartas anónimas? ¿No creerías que te dejaría ir sin pelear por ti? Fräulein Spielrein. ¿Por qué haces esto? Por favor, siéntate. ¿Y cómo has podido tratarme así? Siéntate. Intenté explicarle la situación a tu madre. No sé cómo has osado decirle semejantes cosas. Entró blandiendo una carta anónima y exigiendo saber si era cierto. Le dije que aunque lo fuera, la situación no sería del todo como la imaginaba. Dado que ya no eres mi paciente. Claro que sí, soy tu paciente. Técnicamente no. No desde que dejé de cobrarte. Eso ha dicho ella. Le dije que no la creía y ella me dijo que tus honorarios eran de 20 francos la consulta. Intentaba hacerle comprender que volvería a aceptarte como paciente, pero que solo me comprometería a verte en este despacho. ¿Cómo puedes ser tan frío e indiferente? Intentaba hacerle entender la diferencia entre una paciente y una amiga. Escucha. Cometí un estúpido error. ¿Es eso lo que ha sido? Quebranté una de las reglas elementales de mi profesión. Soy tu médico. Y creo que te he ayudado. No puedo perdonarme por haberme extralimitado. Debería haber sabido que si te daba lo que querías, no podrías evitar querer más. No quiero más. Y nunca he querido más, jamás he pedido más. No hacía falta pedirlo. Y aunque tengas razón y lo pongo en duda, ¿crees que este es el modo de comportarte conmigo? Negándote a hablarme si no es en tu despacho. ¡Soy tu médico! A partir de ahora es lo único que soy. Ya no me amas. Solo como tu médico. ¿Crees que voy a tolerarlo? ¿Acaso tienes elección? Ahí tienes tus 20 francos. Estimado profesor Freud, le estaría muy agradecida si me permitiera ir a visitarle en Viena por un asunto de gran interés para ambos. Querido amigo, acabo de recibir esta extraña carta. ¿Conoce a esta mujer? ¿Quién es?
Seguro que recordará que Spielrein era el caso que nos puso en contacto. Razón por la cual siempre he sentido por ella un agradecimiento y afecto especiales. Hasta que entendí que ella planeaba sistemáticamente mi seducción. No tengo ni idea de qué intenciones puede albergar ahora. Sospecho que la venganza. Jamás había mostrado tanta amistad hacia un paciente, como tampoco me han hecho nunca sufrir tanto a cambio. Espero que usted pueda actuar como mediador y evitar un desastre. Su famoso dictado está grabado a fuego en mi corazón. Haga lo que haga, renuncie a cualquier idea de intentar curarles. Estas experiencias, por muy dolorosas que sean, son necesarias e inevitables. Sin ellas, ¿cómo vamos a conocer la vida? Estimada señorita Spielrein, el doctor Jung es un buen amigo y colega a quien considero incapaz de un comportamiento frívolo o mezquino. Por su carta deduzco que mantuvieron una estrecha amistad, pero que ya no es así. Si este es el caso, le exhortaría a considerar si no sería mejor suprimir y olvidar los sentimientos que han sobrevivido a esa estrecha amistad sin la intervención e implicación de terceras personas como yo. Herr Doktor, Fräulein Spielrein. ¿Qué deseas? He oído que dejabas el hospital. Ya lo ves. La gente dice que es por el escándalo que causé. Tenía planes para irme de todos modos. Pues lo siento, sí lo sé. Precipitado. Siempre has sido como un catalizador. He recibido una carta del profesor Freud. ¿Así? Lo que más resaltaba en ella es el aprecio que siente por ti. Pero lo que también quedaba claro es que lo negaste todo. Le dejaste creer que era una fantasiosa o una mentirosa. No veo que sea asunto tuyo. He venido a pedirte que le digas la verdad. ¿Qué? Quiero que le escribas y se lo cuentes todo, y luego quiero que él me escriba a mí y me confirme que se lo has contado todo. Estás chantajeándome. Solo te pido que cuentes la verdad. ¿Por qué te importa tanto? Quiero que me acepte como paciente. Tiene que ser él. Tiene que ser él. Ya no sientes lo mismo hacia él, ¿verdad? Me decepciona su rígido pragmatismo. Su insistencia en que nada puede existir a menos que alguna endeble o transitoria inteligencia se haya concienciado antes de ello. Aún así le escribirás. Podría haberte hecho mucho daño. Mucho más del que te hice. Elegí no hacértelo. Está bien. Lo haré. Gracias. Lo significa todo para mí. ¿Vas a algún lugar este verano? A Berlín con mis padres. Pero volverás a la universidad para licenciarte. Por supuesto. Yo voy a América con Freud, aunque él aún no lo sabe. Qué bien. Adiós.
vistas mi amistad con la paciente y su plena confianza en mí, lo que hice es indefendible. Le confieso esto con gran pesar a usted, mi figura paterna. Estimada señorita Spearwright, le debo una disculpa. Pero el hecho de que yo estuviera equivocado y que hay que culpar al hombre y no a la mujer satisface mi propia necesidad de reverenciar a las mujeres. Por favor, acepte mi admiración por el modo tan digno en que ha resuelto este conflicto. ¿Tenemos los documentos necesarios, Felicien? Lo tengo todo, profesor. Bien. Siempre me he sentido dividido respecto a América. Tal vez estemos cometiendo un error. ¿De verdad nos quieren allí? Han aplazado el Congreso 2 meses para que usted pudiera asistir. Creo que eso es un buen indicador. Sí. Yo creo que va a ser una gran aventura. Sí. Espero que estén en lo cierto. Yo voy por aquí. ¿Y eso por qué? Dejé que mi esposa organizara el viaje. Me temo que me ha reservado un camarote en primera clase. Entiendo. Estaba en la frontera austro-suiza, en algún lugar de las montañas, al atardecer. Había una larga espera, porque registraban el equipaje de todos. Me fijé en un oficial de aduanas decrépito que vestía el regio uniforme imperial antiguo. Yo le observaba, mientras andaba arriba y abajo, con su expresión melancólica y contrariada, cuando alguien me dijo, no está realmente ahí. Es un fantasma, que aún no ha sabido morir como es debido. ¿Ese es todo el sueño? Todo cuanto recuerdo. ¿Ha dicho la frontera austro-suiza? Sí. ¿Estará relacionado con nosotros? ¿Usted cree? Registraban a todo el mundo. Tal vez sea un indicativo de que las ideas que fluían tan libremente entre nosotros se ven ahora sometidas a un sospechoso examen. Se refiere a las que fluyen en su dirección. Y me temo que la vieja reliquia melancólica que se arrastraba de forma tan inútil no puede ser otro que yo. Un momento. A quien con tanta misericordia desearía usted ver sacrificado. Un deseo compasivo de muerte. Tal vez su incapacidad para morir solo reflejara la inmortalidad de sus ideas. Oh. Sí. Sí. Entonces reconoce que debía tratarse de mí. Yo no he dicho eso. No. No importa. Es un ejemplo muy divertido. ¿Qué hay de usted? ¿Algún sueño que relatarme? Anoche tuve un sueño muy elaborado, especialmente denso. Oigámoslo. Me encantaría contárselo, pero no creo que deba. ¿Por qué no? No quisiera arriesgar mi autoridad. Créanme, lo que están viendo es el futuro. ¿Cree usted que saben que llegamos trayéndoles la peste?
Spilray. ¿De quién partió la idea de enviarme su disertación? Del Herr Director. Sí, por supuesto. No dejaba de insistir en que era la clase de material que buscaba para su anuario. Desde luego ha elegido un caso fascinante para investigar, pero si pensamos en él para el anuario, hay 1 o 2 errores que deberán corregirse. Por supuesto. ¿Tendría tiempo para hablar de ello? Sí. Cuando dejé el hospital y me trasladé aquí, temía que tardaría años en reunir una lista de pacientes, pero ya me siento desbordado. Con un poco más de trabajo, no veo por qué no sería su disertación apta para publicarse. ¿Cree que podríamos trabajar en ella sin...? El que nos veamos siempre conllevará cierto riesgo. Sí. Pero creo que tenemos suficiente carácter para manejar la situación. Eso espero. No sé por qué imaginaba que ella habría encontrado a otra admiradora. No. Es usted una joya demasiado valiosa. Digamos que el martes a esta hora. Y empezaré suavemente a hacerle trizas. Explique la analogía que establece entre la pulsión sexual y la pulsión de muerte. El profesor Freud afirma que la pulsión sexual nace de una viva necesidad de placer. Si es cierto, ¿por qué esa necesidad es tan a menudo reprimida con éxito? Usted solía albergar una teoría sobre el impulso de destrucción y autodestrucción, de perderse. Pues, suponiendo que veamos la sexualidad como una fusión, perderse a sí mismo, como dice, pero perdiéndose en el otro, en otras palabras, destruyendo la propia individualidad, ¿no se resistiría automáticamente el yo a ese impulso como autodefensa? Por razones egoístas y no sociales. Sí. Lo que digo es que tal vez la auténtica sexualidad exige la destrucción del yo. En otras palabras, lo opuesto de lo que propone Freud. He decidido irme de Zúrich después de mi graduación. Debo hacerlo. ¿Por qué? Ya sabes por qué. Es cierto. No soy más que un cobarde y autocomplaciente, burgués suizo y filisteo. Quiero dejarlo todo. Escapar y desaparecer contigo. Y entonces aparece la voz del filisteo. ¿A dónde irás? A Viena, tal vez. Por favor, no vayas allí. Debo ir a donde sea para sentirme libre. No. ¿Sabes?
su trabajo llevó a una de las discusiones más estimulantes que hayamos tenido nunca en la sociedad psicoanalítica. ¿De verdad cree que la pulsión sexual es una fuerza endemoniada y destructiva? Sí. A la vez que es una fuerza creativa en el sentido de que de la destrucción de dos individualidades puede producir un nuevo ser, pero el individuo debe superar siempre su resistencia debida a la naturaleza autoaniquilante del acto sexual. He luchado contra la idea durante mucho tiempo. Pero supongo que debe de existir un lazo indisoluble entre el sexo y la muerte. No siento que la relación entre ambos sea del todo como la retrata usted, pero le estoy muy agradecido por animar el tema de forma tan estimulante. Lo único que me chocó ligeramente fue que introdujera al final de su trabajo el nombre de Cristo. ¿Usted se opone vehementemente a cualquier tipo de dimensión religiosa en nuestro campo? No suele importarme que un hombre crea en Rama, Marx o Afrodita, siempre y cuando lo deje fuera de la consulta. ¿Es eso lo que subyace en su disputa con el Dr. Jung? No tengo ninguna disputa con el Dr. Jung. Sencillamente me equivoqué con él. Creía que podría llevar nuestro trabajo adelante tras mi desaparición. No me esperaba ese misticismo de segunda y ese chamanismo mesiánico. Como tampoco sabía que pudiera ser tan brutal y mojigato. Él intenta buscar un camino para que no tengamos que decirles a nuestros pacientes: esta es la razón por la que eres como eres. Desea decirles: podemos mostrarte en lo que tal vez deseas convertirte. Jugar a ser Dios, ¿no es así? No tenemos derecho a hacer eso. El mundo es como es. Entenderlo y aceptarlo. Ese es el camino hacia la salud psíquica. ¿Qué bien podemos hacer si simplemente sustituimos un delirio por otro? Yo estoy de acuerdo con usted. He notado que en los ámbitos cruciales de la disputa entre el Dr. Jung y yo, usted suele favorecerme. Creía que no tenía ninguna disputa. Aún sigue amándole. No le defiendo por eso, solo creo que si ustedes dos no hallan el modo de coexistir, frenarán el progreso del psicoanálisis, tal vez de forma indefinida. ¿No hay modo de evitar una ruptura? Mantendremos unas relaciones científicas correctas, por supuesto. Le veré en la reunión de la editorial en Múnich en septiembre y seré perfectamente cortés. A decir verdad, lo que le acabó para mí fue todo ese asunto con usted. Las mentiras, su comportamiento despiadado. Me chocó mucho. Creo que me amaba. Me temo que su idea de una mística unión con un rubio Sigfrido estaba abocada al desastre. Pero no así su fe en los arios. Somos judíos, mi querida señorita Spielrein. Y siempre seremos judíos. Bueno, la verdadera razón por la que la he invitado esta tarde es para preguntarle si trataría a uno o dos de mis pacientes. Me ha interesado lo que ha dicho del monoteísmo. De que surgió históricamente de algún tipo de impulso parricida. Sí, Akenatón, quien que nosotros sepamos fue el primero en plantear la curiosa noción de que solo existe un Dios. Además hizo quitar con el cincel el nombre de su padre de todos los monumentos públicos. Eso no es del todo cierto. ¿No es cierto? ¿No? ¿Se refiere a que probablemente sea un mito? No, me refiero a que había dos razones perfectamente claras para que Akenatón o Amenofis IV, como prefiero llamarle yo, suprimiera el nombre de su padre de los cartuchos reales. Primero, era algo que tradicionalmente hacían todos los nuevos reyes que no deseaban que el nombre de su padre siguiera siendo de uso público. Del mismo modo que en su artículo en el anuario no menciona mi nombre. Su nombre es tan conocido que no es necesario mencionarlo. Continúe. En segundo lugar, Amenofis solo borró la primera mitad del nombre de su padre, Amenhotep.
porque al igual que la primera mitad de su nombre, lo compartía con Amón, uno de los dioses que quería eliminar. Así de sencillo, ¿eh? La explicación no me parece excesivamente sencilla. ¿Y cree que su hombre, le llame como le llame, no sentía hostilidad alguna hacia su padre? No tengo medios para probarlo, claro. Que yo sepa, Menofis podría creer que el nombre de su padre ya era suficientemente conocido y que era hora de crear su propia fama. Qué dulce. Debe de ser la muerte. Si me lo permite, estimado profesor, comete el error de tratar a sus amigos como pacientes. Eso le permite reducirles al nivel de niños, de modo que no tienen otra elección que la de convertirse en obsequiosas nulidades o en intimidantes guardianes de la línea oficial. Mientras usted se queda sentado en lo alto de la montaña, como la infalible figura paterna, y nadie osa tirarle de las barbas y decirle: piense en su propio comportamiento y decida cuál de nosotros es el neurótico. Le hablo como amigo. Su carta no permite contestación. Su afirmación de que trato a mis amigos como pacientes es evidentemente falsa. En cuanto a quién de nosotros es el neurótico, creía que los analistas acordamos que un poco de neurosis no era para nada algo de qué avergonzarse. Pero un hombre como usted, que se comporta de un modo muy anormal y se queda ahí gritando a pleno pulmón lo normal que es, resulta considerablemente preocupante. Desde hace ya mucho tiempo, nuestra amistad pendía de un hilo. Un hilo que consistía sobre todo en decepciones pasadas. No perderemos nada cortándolo. Usted sabrá mejor que nadie lo que este momento significa para usted. El resto es silencio. Me alegro de conocerla por fin, doctora Spielrein. Nos habíamos visto una vez, cuando yo era paciente de su esposa. Creo que tiene razón. Sus hijos son una preciosidad. Gracias. Debe avisarnos cuando llegue el suyo. ¿Deseará que sea varón? No. No, mi esposa y yo creemos que preferiríamos una niña. ¿De veras? Ojalá pudiera ayudarle. ¿Por qué? ¿Qué le ocurre? No es el mismo. Está muy confundido y atascado con su libro. No duerme. No acepta nuevos pacientes. No se ha recuperado de su violenta ruptura con el profesor Brown. Lo que describe es muy distinto de mi recuerdo de él. Quisiera intentar persuadirle de dejarse analizar por usted. Sé que él siempre ha valorado mucho su opinión. ¿Usted acepta pacientes ahora? Estoy bastante decidida a especializarme en psicología infantil. No estoy segura de si es un campo que él apruebe. No lo he hablado con él, pero... Vaya a hablar con él.
Nadie puede ayudarle más que usted. Espero que tenga razón. Tienes unos hijos preciosos. Así que te has casado. Sí. Él es médico. Sí, se llama Pavel Schefter. Ruso. Sí, un judío ruso. ¿Cómo es él? Bueno, Bien. Bien. ¿te encuentras bien? Sí. No he estado durmiendo bien y tengo un terrible sueño apocalíptico. Una terrible inundación desde el Mar del Norte hasta los Alpes. Casas barridas. Miles de cadáveres flotando. Finalmente llega al lago como una gran ola gigantesca. Y para entonces el agua, que baja a raudales como una avalancha, se ha convertido en sangre. La sangre de Europa. ¿Qué crees que significa? No tengo ni idea. A menos que acontezca. ¿Qué planes tienes? Estamos pensando en volver a Rusia. Mientras te vayas de Viena. Hablé con él la semana pasada. No entiendo que no se pueda arreglar. No tiene remedio. El día que se negó a hablarme de su sueño, aludiendo a que podía arriesgar su autoridad, debería haberlo sabido. Después de eso, para mí ya no tenía ninguna autoridad. Fue un golpe descubrir que te habías puesto de su lado. No es una cuestión de bandos. Debo trabajar en la dirección que mi instinto dice a mi inteligencia que es la adecuada. No olvides que tú me curaste con su método. Él nunca aceptará que lo que entendemos no nos ha llevado a ninguna parte. Debemos penetrar en territorio desconocido, volver a las fuentes de todo lo que creemos. Yo no quiero abrir una puerta y mostrarle al paciente su enfermedad, agazapada y como un sapo. Quiero encontrar un modo de ayudar al paciente a reinventarse y encaminarle en un viaje al final del cual le espera la persona que siempre ha tenido la intención de ser. No sirve de nada ponerte enfermo en el proceso. Solo el médico herido puede esperar curar. Me han dicho que tienes una nueva amante. Eso te han dicho. ¿Cómo se llama? Tony. ¿Se parece a mí? No. ¿Es una expaciente? Sí. ¿Judía? Medio judía. ¿Estudia para ser analista? Sí. Pero no se parece a mí. Claro que me hace pensar en ti. ¿Cómo consigues que funcione? No lo sé. Emma, como has visto, es los cimientos de mi casa. Tony es el perfume que hay en el aire. Mi amor por ti ha sido lo más importante de mi vida. Para bien o para mal, me hizo entender quién era yo. Debería ser mío. Sí. A veces hay que hacer algo imperdonable para poder seguir viviendo.